Y otra es porque parte de lo que voy a decir, pues es un testimonio también de que hoy nuestros hermanos, pues muchos de ustedes no los conocen, pero es un testimonio. Erasmo Gleason y su esposa Mirna Herrera, ellos han sido siervos durante más de 40 años de su vida y hoy cumplen 40 años de casados precisamente. Entonces vamos a estar ahí el rato con ellos, y lo que quiero testificarles es que Mirna pasó por una etapa de cáncer femenino, de cáncer de mama, y algo del tema que traigo hoy, por eso se los explico, es que, gracias, es que ella precisamente, siempre en todo momento, en primera lo hizo público, en segunda ella se rodeó de mucha gente, de muchas amigas, de gente que ella ministra, de gente que ella tiene su grupo de damas y todo esto, son pastores ellos, y siempre en todo momento ella nunca dejó de adorar y alabar al Señor, porque ella también dirige la alabanza, y nunca dijo, bueno, pues pues ya dejo el ministerio, me está pasando esto, o no soy testimonio por esto, no, sino todo lo contrario. En cuanto más la enfermedad se le arraigó, o bueno, más fuerte le dio, pues más lo hizo público, más se rodeó de amigos y más adoró y alabó al Señor con todas sus fuerzas. Amén. Entonces, por eso es que hoy es un testimonio que ellos estén cumpliendo 40 años de casados, y esto del cáncer fue hace más o menos unos 4 años, precisamente unos 3, 4 años, y ella lo sobrevivió. Amén. ¿Y por qué doy este testimonio? Porque lo ligo a lo que hoy queremos platicar con ustedes, precisamente hemos estado hablando de lo que es adorar al Señor, de lo que es bendecir su nombre, hemos estado hablando de que debemos cantar con inteligencia, de levantar nuestras manos, de danzar delante de Él, y hoy vamos a hablar de algunos obstáculos que nos impiden ser libres para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Pero antes, déjeme decirle esto antes. En Éxodo y Levítico, cuando el pueblo de Dios es liberado, ¿verdad?, por Dios, que también lo platicamos aquí la última vez, cómo Dios liberó a los primogénitos del pueblo de Israel y los sacó a Egipto, y el ejército de Faraón los persiguió y se abrió el mar, y el pueblo de Dios pasó libre y los egipcios quedaron atrapados en el mar. Después de eso, en Levítico nos cuenta cómo Dios le empezó a dar la ley a Moisés, ¿verdad?, los mandamientos y todo las ordenanzas de Dios para el pueblo de Israel. Y en ese sentido, en ese tiempo, le ordenó Dios a Moisés que levantara el tabernáculo, porque Dios quería que hubiera un lugar específico donde se ofrecieran los sacrificios y donde el pueblo de Dios iba a recibir palabra precisamente de Dios, donde Dios le iba a hablar al pueblo a través de los sacerdotes. Entonces, Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo. El tabernáculo es un lugar donde estaba dividido en 3 partes, que es el atrio o el patio, que es el lugar santo, donde estaba precisamente el lugar de los sacrificios, donde había un lavatorio para que el sacerdote se lavara después de ofrecer los sacrificios, y después estaba el lugar santísimo, donde ahí solamente tenía acceso el sacerdote, ¿sí?, que se purificaba, que se santificaba delante de Dios. Él era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, porque era donde estaba el arca del pacto de Dios, y era el lugar donde Dios hablaba directamente con el sacerdote, y el sacerdote salía y anunciaba o decía lo que Dios le había hablado. Entonces, este lugar se hizo porque anteriormente, antes de eso, por ejemplo, hablamos también de Abraham la otra vez, el padre de la fe, Abraham, y él ofrecía sacrificios en diferentes lugares, en los montes, en donde él llegaba, que se cambió varias veces de lugar. Dios lo mandó a varios lugares, y donde él llegaba ofrecía sacrificios.
Entonces el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso, a ofrecer sacrificios, pero los ofrecía en cualquier lugar donde a ellos se les ocurría o donde estaban. Pero entonces por eso Dios mandó a construir el tabernáculo y le dijo a Moisés: vas a construir una casa para mí, de tal manera que va a ser el lugar exclusivo, el único lugar donde se van a ofrecer los sacrificios. Ya no los vas a ofrecer fuera de ahí, van a venir, el pueblo se va a reunir aquí y va a venir aquí a ofrecer los sacrificios, ¿ok? Y también ordenó que Aarón, que era el sacerdote, dijo: Aarón y su descendencia y sus hijos son los únicos, los sacerdotes, que van a poder ofrecer esos sacrificios, ¿ok? Entonces se ordenó todo eso, se construyó el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y en ese orden el pueblo se reunía, se ofrecían los sacrificios, y había tres tipos de sacrificios en ese entonces. Había el sacrificio de la expiación, es decir, el sacrificio para perdonar o para el perdón de pecados, ¿ok? Es el sacrificio de la expiación. Decía que debían traer un animal perfecto, un animal sin defectos, un animal sin mancha, para que ese animal, su sangre al ser derramada, ¿sí?, entonces Dios perdonaba el pecado de la familia o de la persona que traía el animal para ser ofrecido delante de Dios. Y el único que podía hacer eso era el sacerdote, ¿ok? Entonces había el sacrificio por expiación, había el holocausto o los holocaustos, que eran cuando se sacrificaba el animal, la sangre se esparcía en el altar, dice, para perdón de pecados. Y a veces cuando había un holocausto u ofrenda de grato olor a Dios, se quemaban las vísceras. Es algo muy raro todo esto, ¿no? Si usted lo lee, se le va a hacer raro todo esto, pero dice que al matar el animal se limpiaba por dentro, se sacaban las vísceras de los animales, y esas vísceras se quemaban y se quemaban, y el humo que subía era un olor fragante a Jehová. Entonces había el sacrificio de expiación, había el sacrificio de holocausto, de olor grato a Jehová, y también había un tercer sacrificio, que era el sacrificio de paz, ¿ok? Cuando el pueblo voluntariamente quería traer o una persona, una familia, un animal, lo ofrecía a Dios, ¿sí?, y era como hacer la paz con Dios, algo así, ¿no? Era como reconciliarse con Dios, y había el sacrificio de paz. Entonces había tres tipos de sacrificios: el de expiación, el holocausto de olor fragante, como una ofrenda de olor fragante a Dios, y el sacrificio de paz, ¿ok? Ahora, eso trasladándolo hacia nosotros, tenemos que pensar nosotros que cuando, fíjese que una vez, esto está en Éxodo y Levítico, una vez una familia ofreció un sacrificio fuera del tabernáculo. Cuando ya se había ordenado que todo iba a ser dentro del tabernáculo, lo ofrecieron fuera del tabernáculo, y esa familia fue expulsada del pueblo de Israel, y no recuerdo ahorita bien, de hecho murieron esas personas que ofrecieron un sacrificio fuera del tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque era ya algo, un sacrificio o una ofrenda que Dios ya no aceptaba, porque ya había un orden, porque ya había sido establecido cómo y quiénes deberían ofrecer los sacrificios y el lugar donde se tenían que ofrecer. Entonces, esto trasladado a nosotros, es por eso que hoy hay lugares específicos o especiales donde la congregación de Dios, donde los hijos de Dios nos reunimos, ¿sí?, aquí para adorar al Señor, para venir y bendecir su nombre, para venir y ofrecer sacrificios de alabanza a Él, que ahorita vamos a ver qué es, para venir y ofrecer y venir y rendirnos delante de Él, y que Él perdone nuestros pecados. Cuando entramos por esta puerta, cuando nos reunimos aquí la congregación de los santos, deberíamos, en nuestra primera actitud, deberíamos pensar y deberíamos venir con una actitud de humildad y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, te pido perdón por mis pecados cometidos en esta semana,
consciente o inconscientemente, de hecho o de palabra, te pido en el nombre de Jesús que limpies o laves mis pies del polvo del camino. Porque sin duda en la semana nos equivocamos muchas veces, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Una ofensa o una palabra o una mentira o algo que en su conciencia sabe usted, el Espíritu le redarguye y sabe que hizo mal en esto o en aquello, ¿no? Por ahí leí a alguien ahí en que pusieron, ¿no? Ay, doy gracias a Dios, me siento feliz porque me dieron el cambio de más y lo regresé. Pues no, ese es un acto normal de un cristiano, ¿no? ¿Sí me entendió? Regresar el cambio cuando le dan de más, es un acto normal que un cristiano debe hacer, ¿ok? Entonces, es muy importante que usted se dé cuenta que en nuestro actuar en la semana, a veces nos ensuciamos los pies del polvo del camino. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos y Pedro le dijo, oye Jesús, pues lávame entonces todo el cuerpo porque yo quiero. No, dice, Jesús le dijo, no Pedro, no es necesario que te lave todo el cuerpo porque tú ya eres limpio. Te voy a lavar los pies porque quiero demostrar mi amor y porque quiero decirles que yo no vine a ser servido sino para servir. Entonces por eso es importante, también cuando los mandó a predicar y les dijo, ¿saben qué? Cuando una ciudad no los acepte, dice, sacúdanse los pies del polvo de esa ciudad, no te contamines, es lo que le está diciendo. Y a veces nosotros en nuestro caminar diario nos contaminamos, independientemente de que alguien pudiera cometer realmente una falta grave, un pecado, pues con mucho más razón tendríamos que venir aquí y pedirle al Señor, antes de entrar a su alabanza, a su oración, ofrecer ese sacrificio de expiación de pecados, ¿no? Que Jesucristo es nuestro perfecto sacrificio, Él es nuestro perfecto sacerdote y por Él tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Hoy en día ya no está dividido. Hoy este lugar, usted no ve aquí que si fuera como antes, vamos a decir que allá afuera, ahí están los atrios, aquí sería como el lugar santo y este lugar sería como el lugar santísimo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces muchos de nosotros ya habríamos caído muertos aquí porque el sacerdote que no era santificado y entraba al lugar santísimo con pecado, caería muerto, ¿no? Entonces pues como muchos que piensan aquí pues ya no estarían con nosotros, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, por su gracia, no hemos sido consumidos, ¿verdad? Entonces, pero dice en Hebreos que hoy por esa gracia, por ese sacrificio de Jesús, tenemos entrada libre y nos podemos acercar confiadamente, ¿sí? ¿Han leído ahí Hebreos? Confiadamente, ¿hasta qué? Hasta el trono de su gracia. Ya no hay impedimento, ya no hay velo. Cuando Jesús murió, el velo se rompió y ya no hay división. Entonces este tabernáculo, esta morada, no está dividida. Todos podemos entrar hasta la misma presencia de Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero sí podemos decir que hay un orden también y decir, Señor, en este momento, en esta mañana, yo vengo y te pido perdón por mis pecados. Ofrezco, por decirlo así, un sacrificio de expiación, de perdón. Y cuando estoy adorando, cuando estoy alabando, estoy ofreciendo un sacrificio como un holocausto. Cuando mi cántico sale de mi boca, cuando yo levanto mis manos, cuando danzo, cuando me postro, cuando estoy cantando, entonces estoy ofreciendo un sacrificio de olor grato, ¿qué? A Jehová, a nuestro Dios. Y cuando yo oro, cuando yo me postro delante de Él y ofrezco un sacrificio de paz, es decir, me estoy reconciliando con el Padre por medio de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. Pero eso es el ideal, eso es lo que yo deseo cada vez que dirijo, que usted venga, que usted se humille, que usted pida perdón por sus pecados, que usted adore al Señor, que ofrezcamos todos juntos un sacrificio de un olor fragante y vengamos y nos reconciliemos y tengamos paz para con Dios y para con todos. Lamentablemente no siempre ocurre así, ¿ok? No siempre ocurre así. Ese es, como les repito, el ideal, ¿no? Y hay veces que estamos enojados entre nosotros mismos, o hay veces que decimos, fíjese bien lo que alguien escribió, y dice, tenemos que en la iglesia o en el templo, aquí,
Dice, Jesús no dijo, dice esta persona, Jesús no dijo, mi casa de cantos o de música será llamada. Dijo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, ¿ok? Y estoy totalmente de acuerdo. La palabra no es para discutir, la palabra de Dios, la Biblia, no es para discutir, no es para dividir, sino es para discernir, es para edificar, es para exhortar, y sobre todo el único, dice la misma palabra, que divide, destruye, ¿es quién? El Satanás. Cuando tú divides, o por causa tuya se pudiera dividir a alguien, una familia o una iglesia, ¿verdad? Que es tremendo, tú estás siendo guiado por el espíritu de Satanás, por un demonio, porque o te estás dejando guiar en una carnalidad, en una mundanalidad, porque ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es para dividir, el Espíritu Santo de Dios es para reconciliar, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios no es para discutir, y yo estuve pensando en esa oración, en esa frase, porque como que dijo, dejemos de cantar, o cantemos menos en la iglesia y oremos más. Está bien, y yo les voy a decir en esta mañana, tenemos que guardar un equilibrio de todas las cosas, ¿ok? Primeramente, la Biblia dice que como seres humanos, como creación de Dios, nosotros hemos sido creados para la gloria de su alabanza. Salmo 150 dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Efesios, todo el capítulo 1 de Efesios 3 veces lo dice, porque tú fuiste creado o fuimos creados para la gloria de su nombre. Y en todo el Antiguo Testamento, en Salmos, en Eclesiastés, en Proverbios, donde usted lea, va usted a darse, en Isaías hay mucho de esto, va usted a darse cuenta que toda su creación le canta, los árboles del campo aplaudirán. Entonces nosotros, como creación de Dios, nuestra razón de vivir es, ¿sí?, para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para exaltar su nombre. Ahora, eso no quita que dejemos la oración, el ayuno y la palabra de Dios a un lado. El cristiano no vive nada más de adorar a Dios. El cristiano precisamente vive, su fe se aviva, el fuego crece dentro de usted cuando usted tiene comunión íntima con Jehová. Y la comunión íntima con Dios es orar, ayunar y leer la palabra. Amén. Y fíjese, es curioso en la iglesia, ¿no? El de alabanza, o sea Alfonso, ¿verdad? ¿Sí? Siempre quiere predicar de la alabanza, ¿no? Y yo también, pues. Entonces, el evangelista quiere que todos evangelicemos, ¿no? Y todo es evangelismo. El que dirige la oración quiere que todos oremos y que todo el tiempo oremos. Y no están peleados unos con otros, hermano. Créame, no estamos peleados unos con los otros. El único que divide, ¿quién es? ¿Sí? Entonces, reconciliando o equilibrando, nosotros hemos sido criados para la gloria de su nombre. Tenemos que adorar, pero a la vez tenemos que tener una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que orar, claro, interceder, tenemos que ayunar y tenemos que leer la palabra. Ese es nuestro equilibrio. Y según Marcos 16, tenemos un llamamiento, que es ¿qué? Ir a todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Entonces, fuimos creados para adorarle, tenemos que orar indiscutiblemente y también tenemos que evangelizar. Ese es el cuerpo de Cristo en sus funciones, y como cristianos y como pueblo de Dios tenemos que hacerlo. Entonces, cuando vengamos aquí a este lugar en especial, es el momento, aquí no es el momento de evangelizar. Si viene alguien nuevo, probablemente le demos una palabra o algo, pero esta reunión en especial es ¿para qué? Para adorar al Señor. Tampoco es el momento de leer su Biblia, porque normalmente Hebreos 12:1 y ya Hebreos 12:1 nada más, no se siga Hebreos 12:2, Hebreos 12:3, 4, 5 y el predicador sigue hablando y usted sigue leyendo todo el capítulo, ¿no? No es el momento tampoco ahorita de leer su Biblia, ya la debió haber leído en la semana.
Es el momento de adorar, y en su casa ore, o cuando son los momentos de velada de oración, como este viernes 9 va a haber velada de oración, vamos a venir a orar, ¿ok? Y cuando usted en su vida diaria, en su trabajo, evangelice, que sepan quién es usted, porque Dios si usted no se acuerda quién es usted, le voy a decir, Dios se lo va a recordar. Y es mejor que usted se acuerde a que Él se lo recuerde, ¿ok? Y entonces, en este tiempo de los sacrificios, así era ese orden: expiación por los pecados, holocausto, ofrenda de olor fragante a Dios y ofrendas de paz. Y a eso venimos aquí. Entonces venimos a fortalecer nuestra fe, venimos a adorarle, venimos a bendecirle, venimos a ofrecer sacrificios, venimos a pedir perdón por nuestros pecados, venimos a ofrecer un olor fragante a Dios y venimos a reconciliarnos con Él, ¿ok? Y fíjese, hay varios obstáculos precisamente que a veces cuando estamos aquí nos impiden adorar al Señor. Vamos a ver en esta ocasión 3 o 4. Dice, el pecado. El pecado es el primer obstáculo para la alabanza. Esa es la razón básica por la que los no convertidos no alaban a Dios. Es también una razón de por qué no lo hacen algunos cristianos. El pecado no confesado nos inhibe delante de la presencia de Dios. Nos sentimos libres, no nos sentimos libres ni cómodos en la presencia de Dios si somos conscientes de pecado no perdonado en nuestra vida. David dijo, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, si yo conociera el pecado en mi vida, el Señor no habría escuchado mi voz. ¿Ok? No es que no nos equivoquemos, es que el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Y cuando tú oyes esa conciencia, esa voz que te habla y que te dice, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Eres muy conflictivo, por ejemplo. Pecado no nada más es adulterar, fornicar o emborracharse, ¿no? ¿Sí? Eres muy conflictivo en esto, has mentido en esto, eres grosero en esto o aquello. Por tu culpa se armó este chisme, vamos a decirlo así, ¿no? Y el Espíritu Santo nos lo recuerda, nos lo hace aquí en nuestra mente, y si no lo confesamos, si no le decimos, Padre, verdaderamente perdóname porque sí la regué en esto, entonces eso nos impide el ser libres, el tener esa libertad para glorificar y bendecir el nombre del Señor. El pecado no confesado es lo que nos aparta a veces de la alabanza y la oración, o no nos da la libertad para hacerlo. El Salmo 115, 17 dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al Seol. Los muertos no alabarán al Señor. David le dijo al Señor, Señor, permíteme vivir, permite que mis enemigos sean derrotados, ayúdame, no permitas que muera. ¿Sabes por qué? Porque los muertos no alabarán. ¿Para qué te sirvo yo muerto? Los muertos no alabarán al Señor. Es por eso que yo les decía la otra vez, nosotros como grupo de alabanza se nos quitó la carga, como que fue una liberación de decir, si nos preparamos aquí, si oramos aquí, si ensayamos bien, si ministramos, si cantamos cantos que exalten al Señor, entonces la congregación por sí sola va a ser atraída para adorar al Señor. Y yo me quito ese peso de decirles a ustedes, casi rogarles o exigirles a veces, por mi forma de ser, mi carácter, de que tendríamos que adorar al Señor. Y no, cuando yo adoro al Señor, cuando yo tengo esa libertad de bendecir su nombre, entonces lo levanto a Él y Él los atrae a ustedes por medio de su Espíritu Santo y juntos adoramos al Señor. Pero los muertos, ¿qué? No alabarán al Señor. Ya hay muertos espiritualmente hablando. Fíjense lo que me pasó, por eso le digo, es como si yo me metiera a un bar, a una cantina donde hay música, ¿no? Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, hay un cantante ahí y yo le dijera, oye, préstame tu guitarra, no, déjame cantar unas alabanzas aquí, ¿sí? Y, hey, ustedes borrachos, ¿por qué no cantan? ¿Qué no ven que estamos adorando al Señor? Pues eso es ilógico, ¿no? No es el lugar apropiado, es ofrecer un fuego extraño, es salirte del tabernáculo a tratar de hacer un sacrificio donde no debe ser. Y fíjese, como testimonio,
Yo tengo un grupo de 4 o 5 amigos en el trabajo que nos conocemos de muchos años, de 15, 20 años, que hemos viajado juntos, que nos conocemos familiarmente, conocen a Lucero, conocen a mis hijos, yo conozco a sus esposas, a sus hijos, y a veces nos reunimos como grupo para comer, 5 o 6 personas. Entonces, en una de esas, pues fuimos a comer, luego vamos a comer carne algo, mariscos o así, pero bien. Y un día entramos a un restaurant bar y nos sentamos y yo pedí una buena carne, así muy rico, y estábamos ahí platicando, ellos estaban tomando, ellos sí se siguen tomando y todo esto, y yo estaba ahí con ellos y en mi subconsciente empezó a captar una melodía, ¿sí? Estoy yo ahí en el bar, pues en un restaurant bar normalmente no, la gente no está callada, ¿no? Así como oye ustedes, ¿verdad? Y estaban todos ahí en el murmullo y todo esto, y yo empiezo a escuchar una melodía y empiezo a escuchar, ¿cuál te dije, Alfonso? ¿Dónde está? ¿Cómo dije en la mañana? Pero pues había comida y había bebidas. Pero imagínense, y la otra vez llegué yo, quería ver el fútbol y me metí y que me los encuentre a mis amigos y me dicen, alabado sea el Señor, ya llegó el hermano Abraham. Pero imagínense, y la otra vez llegué yo, quería ver el fútbol y me metí y que me los encuentre a mis amigos y me dicen, alabado sea el Señor, ya llegó el hermano Abraham, alabaré, alabaré. Se me empezaron a hacer. Digo, no, ya cálmense, vamos a comer, ¿no? ¿Sí? Si tú quieres irte hacia otro lado, Dios te va a recordar quién eres. Y tú tienes como señal de vida que saber que los muertos no alabarán a Jehová y que si tú estás espiritualmente vivo, entonces voluntariamente de tu corazón tiene que salir ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de expiación de pecados y ese sacrificio de paz hacia Dios. ¿Por qué? Porque es cuando tú, ¿sí?, te estás cumpliendo con la razón que tú eres, que tú has sido criado, el propósito principal, adorar el nombre del Señor. Pero no quita, repito, que quede bien claro, no quita que tú, o que vengamos aquí a orar, que tú ores en tu casa, que tú ayunes en tu casa, que tú leas la palabra y que también evangelices y que también sepan allá afuera todos quién eres y qué es lo que tú eres. Amén. Entonces, el pecado es algo que nos inhibe, que cierra, es como un candado, ¿no? Que nos impide, como una cadena más bien, que nos impide adorar al Señor. Ahora, la mundanalidad, ¿sí? Un escritor que se llama Oliver Cromwell definió una vez la mundanalidad como todo aquello que enfría mi afecto por Jesucristo. Mundanalidad puede ser todo aquello que enfría mi amor o mi afecto por Jesucristo. La mundanalidad es lo opuesto, fíjese bien, la mundanalidad es lo opuesto a la espiritualidad. Es la situación que prevalece cuando nuestras mentes y pensamientos están centralizados en las cosas de este mundo, más bien que en las cosas de Dios y en las de su reino. La gente con una mente mundana encuentra a alabar a Dios extremadamente embarazoso, ofende su sentido carnal de la dignidad. La cura para este problema radica en que nos concentremos cada vez más en Jesucristo. A medida que nuestra conciencia y aprecio hacia Él vayan en aumento, nuestra mundanalidad irá disminuyendo en una misma proporción. Amén. Es decir, hay veces que nosotros tenemos más comunión o relación más bien con las cosas de este mundo que en nuestra relación con Dios. En la mañana puse este ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hubo un tiempo en 2009, 10, 11, 2009, 2010, que yo llegué a pesar casi hasta 100 kilos, llegué a tener de peso. Entonces, de repente me hicieron un examen de mi trabajo porque nos aumentan la suma asegurada del seguro de vida y vamos a exámenes, y cuando pues me hicieron muestra de sangre, muestra de orina, electro, todo esto, y uno de los administrativos
me dijo, oye, ven, necesito que veas tus estudios. Dices, yo no sé por qué no te has muerto, no sé por qué no te has infartado. Traes el colesterol hasta acá, traes glucosa, casi eres declarado diabético. Y me dice, es que no te quieren dar ya el seguro. Fíjese, ya no te quieren dar el seguro. Entonces, tú dime si lo quieres, porque si yo autorizo que te lo den, me dijo ese ejecutivo, si yo autorizo que te lo den, te van a cobrar 3 veces más de lo normal. Yo dije, no, pues sí, autorízalo, ¿no? Pues ahora con más razón lo necesito. Gracias a Dios, siempre hemos confesado aquí que Él nos sana, que en medio de su alabanza Él nos mantiene firmes y que hay esa promesa para el sacerdocio, para los que sirven, de que son gente que muere lleno de días, como David, ¿sí? Y ancianos, ¿no? Entonces yo le dije, no, yo me paro sobre esa promesa, yo tengo que hacer algo. Gracias a Dios, conocí a una persona que me dijo, te voy a presentar a una doctora que te va a ayudar a bajar de peso. Entonces, de enero 2011 a octubre, noviembre de 2011, gracias a Dios pude bajar 20 kilos en ese año con la doctora. Y cuando fui en enero del 2012 a mis exámenes, ¿sí? Salí todo normal, ¿ok? Mi colesterol, la glucosa, muestra de orina, antígeno prostático, todo salió normal. De tal manera que tuve que obviamente cambiar mis hábitos alimenticios, hacer ejercicio, muchas cosas, ¿no? Es lo mismo, hermano. Cuando tú comes demasiadas grasas, azúcares, tu colesterol, tu glucosa, ¿qué? ¿Verdad? Cuando tú le cambias, ¿sí? Y empiezas a comer verduras, empiezas a variarle, empiezas a hacer ejercicio, todo esto, tu colesterol malo y tu glucosa bajan. Cuando tú empiezas a orar, a ayunar, a leer la palabra, a adorar, tu nivel de espiritualidad, ¿qué? Sube, se eleva. Pero cuando tú prefieres, ¿qué te puedo decir? Lo que tú sabes, ¿qué haces? ¿Sí? Cuando tú prefieres más las cosas a veces que te alejan de Dios, que tú sabes qué son, cada quien en su mente, en su corazón sabe qué es, y tú prefieres o le das más énfasis a eso, tu nivel de mundanalidad, ¿qué? O de banalidad o de falta de relación con Dios, ¿qué? Sube. Y por eso te cuesta trabajo estar aquí, ¿sí? Y a veces te estás durmiendo y a veces te estás aburrido porque ya se te hizo larga la predicación, porque ya se te hizo larga el tiempo de alabanza, porque no entiendes, porque no tienes una mente abierta hacia lo que Dios quiere que tú escuches o que tú veas o que tú leas o que tú sientas en tu corazón, que tu espíritu sea edificado, porque los cristianos tenemos esa fe, que nuestra relación con Dios, ¿sí? Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra relación con Él, y que sabemos que un día que muramos, entonces recibiremos la corona, ¿qué? De la vida, por medio de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo, pero si lo crees o si estás aquí es porque lo crees. Si no, a lo mejor no estuvieras aquí, o si te traen a la fuerza, agradece a la persona que te trae a la fuerza, porque quiere que tu vida sea salvada, que tu espíritu sea salvo, que tu corazón sea salvo y que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que creemos, amén. Entonces, si eso creemos, entonces tenemos que enfocarnos más hacia Jesucristo que hacia las cosas carnales. Nuestro carácter a veces nos traiciona, nuestra forma de ser nos traiciona. A veces somos irónicos, somos iracundos, pues no sé, ahí usted sabe, por eso le digo, usted sabe lo que usted trae dentro. Somos rencorosos, hemos guardado raíces de amargura, a lo mejor hemos tenido falta de perdón, hemos chismeado, hemos mentido, hemos dicho algunas malas palabras. Yo no sé qué es lo que usted traiga dentro de sí. No hemos perdonado, no hemos soltado algo que traemos ahí, pero ¿sabe qué? Si usted se enfoca en Jesucristo, su nivel de espiritualidad va a subir. Amén. Y su nivel de mundanalidad o de carnalidad o de indiferencia hacia Dios, ese tiene que bajar para poder tener una relación más íntima con Dios. Amén. Entonces, la mundanalidad a veces nos estorba para adorar al Señor, pero se puede evitar o se puede quitar, se puede cambiar. El orgullo es un obstáculo
más para la liberación de la alabanza. Este es un problema muy difícil de tratar, pues somos negligentes en reconocer el orgullo o arrogancia que reside en nuestro corazón. Nuestro egoísmo personal no nos lo permite. Dios puede quebrantar tal orgullo y liberar al prisionero. El orgullo está muy interesado en la imagen que uno tiene de su propia persona, que siempre desea que se piense bien de ella, que siempre desea ser vista haciendo lo que se considera como lo correcto o lo apropiado. Ustedes se acuerdan que ya también hemos platicado otras veces cuando David llevó el arca de la presencia de Dios, esa arca que estaba en el tabernáculo se había perdido, no estaba en el lugar donde debería de estar, y David la llevó a la ciudad de Jerusalén. Y cuando David entró por las calles y él empezó a celebrar porque la presencia de Dios ya iba a estar donde debería estar el arca, y empezó a gritar y empezó a danzar, y ¿sabe qué? David actuó indecorosamente, o sea, David actuó, para nuestros ojos, perdió el decoro. No sé si me explico en esto. Como él saltaba y por su forma de vestir, se dice que pudo haber pues enseñado más allá de las rodillas, ¿no? Porque pues antes no usaban pantalones, pero dice que danzó y a él no le importó y dio vueltas y entonces él llegó feliz y ofrecieron sacrificios y adoraron al Señor y todo esto. Pero cuando David entra a su casa, ¿qué cree? Que se encontró con una cara así, ¿no? Una cara de esas que cuando la mujer sabe que hiciste algo, así ya sabes, ¿no? Ya entra el hombre a la casa y ves esa cara y dices, hijo, ¿qué hice? ¿No? ¿O qué le dijeron? ¿O qué? Tu conciencia te traiciona, ¿no? Pero entonces David entra y Mical estaba enojadísima, su esposa Mical, y dice, oiga, ¿con qué decoro ha quedado hoy el rey exhibiéndose ahí con las doncellas y todo esto, ¿no? O sea, Mical traía el orgullo de lo que habla aquí, el orgullo de la reina, ¿no? ¿Cómo es posible que el rey se exponga así ante el pueblo, ante las doncellas, que pierda el decoro, ¿no? Y David le dice, mira, Mical, en otras palabras, ¿ya? Me vale lo que tú pienses. Hoy yo he agradado a mi Dios. Y si a ti te pareció indecoroso, no me importa, porque hoy la presencia de Dios, el arca del pacto está aquí, en donde debe de estar, y yo la traje. Y adoramos, y yo creo que David se empezó a emocionar y dice, y toqué este canto que adora al Señor padrísimo que compuse, y sonaron las trompetas y estaban los tamboriles y ofrecimos sacrificios y adoración. Y si a ti no te gustó, ¿sí? Lo siento, I'm sorry. ¿Sí? ¿Y saben qué pasó con Mical? ¿Qué pasó? Se quedó estéril, no pudo tener más hijos por orgullo, por juzgar al siervo de Dios, hermano. Entonces, ahí está el detalle. Nosotros tenemos que doblegar nuestro orgullo. No podemos pararnos en una actitud de orgullo y de decir, ¿yo por qué le voy a hacer caso a este, no? O yo por qué voy a levantar mis manos, yo por qué voy a cantar, pues eso que no, hermano, si hay un corazón agradecido delante de Dios, usted debería adorar y bendecir el nombre del Señor, sea cual fuera la forma o la situación que usted le salga o le nazca hacerlo, danzando, brincando, postrándose delante de él, levantando sus manos. No le hace que estén desafinados. De veras, muchos aquí de ustedes a veces cantan afinaditos, pero hay 2, 3 que se desafinan así bien feo. No me haga caso, no le hace. Usted cante con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Usted adore al Señor. De todas maneras, yo no lo escucho, lo escuchan los ángeles del Señor y dicen, cállense que voy a escuchar al más desafinado de esa congregación, ¿no? Usted cante con alegría, cante con gozo, levante su cántico delante del Señor, porque para eso hemos sido creados, para la gloria de su nombre. Ahora, mire, hay una situación bien difícil, hay una situación donde nosotros como personas, como seres humanos, pasamos por problemas, pasamos por dificultades, pasamos por dolores, pasamos por angustias, ¿sí? Y eso nos impide que adoremos y bendigamos al Señor, que cantemos.
¿Por qué cree que los borrachos en las cantinas cantan? ¿Por qué cree que hay música en todas partes? ¿Por qué cree que la música es? ¿Por qué cree que la música existe? Porque la música alegra el corazón, de veras. Cantar te desinhibe, cantar te libera, hermano. Más aún cuando en nuestro dolor, en nuestra angustia, cantamos para el Señor, o si usted sabe tocar un instrumento y empieza a tocar o a cantar simplemente con su voz, hermano, obviamente va a cantar, sí. Si usted empieza nada más con su voz a adorar al Señor, a cantar una canción, usted es liberado, hermano, y usted empieza a adorar al Padre y se postra y dice: Señor, yo me siento así. Por eso la oración es tan importante como adorar, porque usted se postra delante de Él y le dice: mira, Padre, en el nombre de Jesús me siento bien mal, estoy en este momento, estoy en esta angustia, me hicieron esto, o yo me siento así, ya no sé qué hacer, estoy desesperado por esta situación, te pido que me ayudes. Y eso ¿sabe cómo se llama? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Hay que hacer un sacrificio de alabanza. Por eso no hay pretexto para no adorar al Señor. Dice en Hebreos 13:15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. El sacrificio de alabanza es ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen que su nombre. Por eso estamos insistiendo en que lo que cantamos aquí sean cantos que confiesen su nombre, que recuerden su nombre, que recuerden sus maravillas, que digan lo que Jesús es, lo que Jesús hizo por nosotros, y exaltar el nombre del Señor, porque cantar nos va a liberar de nuestra angustia, hermano. Amén. Y fíjese, les voy a contar este testimonio. Yo crecí en un hogar donde siempre hubo un alcohólico, un borracho, hermano. Y discúlpeme que lo diga así, el ser borracho no es una enfermedad. El borracho es un vicioso, es un vicio, es un alcohólico. Porque cuando le dices: pobrecito, está enfermo de alcoholismo, lo haces la víctima, cuando él es el victimario, hermano. ¿Sí? Y desde los 7 años que yo tengo conciencia, en mi casa siempre hubo un papá borracho, y mi mamá nos llevaba a la iglesia y crecimos en ese ambiente, y a veces era una angustia llegar a la casa a las 8, 9 o cuando regresamos de la iglesia, porque no sabíamos cómo iba a estar el borracho, ¿no? Si ya iba a estar dormido, si iba a estar tranquilo, si iba a estar feliz o si iba a estar enojado e iba a aventar la comida de la mesa. Yo nunca le pude dar un abrazo a mi papá. Nunca le di un abrazo, ni menos un beso, ¿no? Él fue boxeador, llegó a los guantes de oro y por lo tanto tenía fuerzas, ¿sí? Y cuando un día, fíjese lo que ocurrió, yo crecí con ese resentimiento en mi corazón, hermano. Un día me dijeron: ¿por qué ya te gustaría ser grande cuando tenía 10, 12 años? ¿Y qué te gustaría ser de grande? Le dije: no, yo quiero crecer porque un día quiero golpear a mi papá. ¿Sí? A ese grado de odio, de rencor, de amargura que había en mi corazón. Entonces, cuando yo tenía 17 años, por ahí sí, un día él llegó borracho, ¿sí? Y empezó a discutir y empezó a alegar y le quería pegar a mi mamá. Entonces yo me puse en medio y le agarré las manos. Se me ocurrió agarrarle las manos, agarrarle y decirle: no, tranquilo. Él, yo no sé cómo me vio, o en su borrachera, ¿sí? Pensó que yo era igual un borracho, o era alguien ahí que se quería pelear con él. Y en sus fuerzas, cuando yo lo agarro de las manos, me hace este movimiento, me suelta y me tira un trancazo, hermano. Imagínate, tú puedes ver esa situación, puedes visualizarla. Me tira un trancazo y a la hora que me tira, yo no sé cómo yo me hago para atrás, ¿sí? Y él se va de frente, ajá, y cae de boca, hermano, ¿sí? Y se quedó ahí tirado, dormido de borracho. En ese momento mi corazón, mi ser se estremeció de tal manera que dije: ¿cómo es posible que mi propio padre me trate como uno de sus compinches, ¿no? Pero discúlpeme la expresión, ¿no? ¿Sí? O sea, él me veía como su enemigo. Ajá. Y se arraigó el rencor en mi corazón, y mi mamá llorando ahí, todo, mi hermana Berta ahí. ¿Y sabe qué sucedió? Que yo estaba enojado, estaba sentido, y él dejó de tomar. ¿Y sabe qué era lo peor? ¿Sabe qué era lo peor? Por eso no son víctimas. Cuando él tomaba,
le daban los ataques, cuando dejaba de tomar, que tomaba 2 o 3 semanas seguidas, dejaba de tomar y le daban los ataques epilépticos. Entonces primero era soportar la borrachera y después era cuidarlo, porque mi mamá me decía, cuando se caía, que estaba en la casa caminando, de repente le daba el ataque y se caía y por la convulsión se azotaba su cabeza con el piso, y me decía, mi mamá, agárrale la cabeza, y yo tenía que meter la mano así para que no se azotara con la cabeza. Y ¿sí me explico? Sí entiende esta situación. Imagínese esto, y después me quiere golpear. Ajá. Yo duré como 2 o 3 meses sin hablarle a mi papá. O sea, sentía un rencor aquí en mi corazón, pero estuvo muy grueso cuando él, un poco antes yo de cumplir los 18 años, que fue cuando me bauticé. Un día él vino en su juicio y me dijo, Chato, porque siempre me decía Chato, nunca puedo olvidar eso. Me decía, Chato, ven. Me dice, ¿sabes qué? Perdóname. Así, ese hombre así, fortachón, tosco, me agarró así nada más del hombro, porque nunca me abrazó, dice, ni mucho menos un beso, y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, estoy arrepentido, te pido que me perdones, esto no va a volver a ocurrir. En ese momento se rompió algo dentro de mí, hermano, se rompió, y yo lloré en ese momento con él, y le dije, sí, está bien, papá, no hay ningún problema, ¿no? Y ese fue el máximo acercamiento que yo tuve con mi papá. Jamás un beso en la mejilla, jamás un abrazo. Pero yo te puedo decir que también en mi vida y en la vida de mi mamá y en la vida de mi hermana, jamás escuché renegar o negar que éramos cristianos y que adorábamos a Cristo, que seguimos yendo a la iglesia. Mi mamá nunca nos puso en contra de él, y tampoco nunca nos alejó de la iglesia porque ella nos había llevado a la iglesia. Eso es ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, hermano. Y te voy a contar otra, y creo que esa ya se las he contado aquí. Mi hermana Lucía, que era la más chica, de 19 años, a los 16 tuvo un bebé. ¿Sí? Se metió con un amigo de la secundaria, tuvo un bebé, y ese bebé se crió con nosotros durante 3 años y medio, y lo queríamos mi mamá y yo como un hijo. Nosotros dimos leche, lo criamos, todo esto. Y cuando al tiempo mi hermana se juntó con el papá de este niño, se casaron, vivían ya juntos y tuvieron otro bebé. Y en diciembre del 92, los tres, estando los 4, Lucía, mi hermana, su esposo, el niño de 3 años y medio y un bebé de 15 a 20 días, ¿sabes qué pasó? Fallecieron los 4 por intoxicación de gas durante toda la noche. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, hoy me acuerdo y ya no me duele, porque esa es la sanidad que en el tiempo el Espíritu tiene que hacer en nuestras vidas, porque es más grande el poder de Dios que mi dolor, o que el dolor de ese momento. Mi mamá y yo, te aseguro que lloramos 3, 4 días seguidos, una semana si tú quieres, lloramos y lloramos. Pero se le acercó una hermana, una esposa de un siervo en ese momento, y le dijo, hermana Nati, yo voy a orar por usted, no para que esto se le olvide, sino para que cuando usted se acuerde, ya no le duela. Y empezamos a jalar a mi mamá. Ella de verdad estaba muy dolida, y repito, jamás escuché de la boca de mi mamá renegar en contra de Dios. Jamás nos alejó de la iglesia y dijo, aquí seguimos fieles al Señor. Eso es ofrecer sacrificio de alabanza, hermano. En tu momento más cruel, en tu momento más oscuro, ¿sí?, lo que tienes que venir a hacer es venir, postrarte delante de Él y adorarle. Por eso a mí no me gusta que un cristiano, o desde mi punto de vista muy personal, cuando fallece sea incinerado, porque es no soltar. Mi mamá falleció en el 2008, 6 años. Y hoy me acuerdo, pero yo hoy no puedo derramar una lágrima por mi mamá, hermano. Ay, qué insensible eres. Ella me dio el mayor ejemplo
de ser cristiano, de una persona cristiana. Y si hoy yo puedo estar delante de ti, precisamente es por eso, por el ejemplo y el testimonio de mi mamá, gracias a Dios por ella, ¿no? Pero a veces me hablaba y me decía, oye, ven a comer porque te traje. No, mamá, no puedo, paso la otra semana. Y pasaban 3 semanas y apenas iba, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a llorar? Y mamá, hoy te extraño. ¿Sí me explico o no? No es que uno sea insensible, es que llega el momento en que tu corazón tiene que ser sanado. Y con mucho más razón, cuando estamos aquí adorando, bendiciendo el nombre del Señor, con mucho más razón, ¿sí? Tenemos que cantar con más ganas, tenemos que adorar con más ganas en tu momento más oscuro de la vida, hermano, en tu momento más doloroso de tu vida. Pablo y Silas, dice aquí el ejemplo de sacrificar de alabanzas, Pablo y Silas los agarraron porque estaban presos, habían predicado el evangelio, los agarraron, los metieron al calabozo de más adentro, ¿sí? Los torturaron, los golpearon, los encadenaron, ¿sí? Pasaran las ratas por encima de ellos, no veían nada, era la medianoche. ¿Y sabe qué empezaron a hacer en el momento más oscuro de su vida? Empezaron a cantar ¿qué? Himnos al Señor, ¿sí? Empezaron a decir, oye Pablo, hace frío, ¿no? Sí, Silas, ¿no traes otra túnica, otra mantita por ahí? No, pero hace mucho frío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te duelen los latigazos que te dieron? Sí, me duele la espalda un poco. A ver, vente para acá, sóbame un poquito, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pues ¿sabes qué, ¿sabes qué, Silas? Vamos a cantar. ¿Cómo a cantar, Pablo? Estamos... Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador, ¿no? ¿Y qué cree que pasó, hermano? Vi un temblor, se rompieron las cadenas, por el temblor se abrieron las puertas y ellos pudieron salir libres de su momento más oscuro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quejar? ¿Va a dejar de venir? ¿Va a dejar de adorar? ¿Va a dejar de orar? ¿Va a dejar de ayunar? ¿Va a dejar de ser quien usted es? Por último, ábreme ahí por favor, David o Alex, ¿sí está? Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10. Eso que hicieron Pablo y Silas es sacrificar alabanza. Y vea lo que dice, esta es nuestra fe y esto es lo que nosotros creemos, hermano. Deuteronomio 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo. Yermo es la selva, es la estepa, es la selva, es el lugar más profundo y más oscuro de la selva, el lugar de más soledad, el lugar más solo, el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó ¿qué? Como a la niña de su ojo. Ojo, ahora sí que ojo. Lo guardó como a la niña de su ojo. No dice que somos la niña de sus ojos, ¿sí? Lo protegió, lo cobijó en el lugar más oscuro, más denso, en la niebla más densa, hermano. Ahí en ese momento, en el lugar de más soledad, ahí Dios guardó a su pueblo, a sus hijos, nos guarda y nos protege como protege a la niña de su ojo. Amén. Exactamente, amén. ¿Por qué? Porque ahí tú empiezas a cantar. Si tú crees esto, tú vas a poder cantar en medio de la tribulación. Salmos 17:8. A veces yo discuto con Israel, a veces lo regaño con mi hijo Israel porque está en el momento de la rebeldía y le tengo que gritar a veces, pero ¿sabes qué? Él sabe que puede venir
y darme un abrazo y un beso. Y frecuentemente lo abrazo y lo beso, con mucho más razón a las gemelas, aunque a veces discutimos, aunque a veces yo por mi carácter lo regaño, le grito, pero ¿sabes qué? Él sabe que tiene esa confianza, que yo lo voy a cuidar donde quiera que él esté, y si yo estoy con él. Así es a lo que se refiere estos versículos. Dios, aunque a veces somos rebeldes, aunque a veces nos negamos a las cosas de Él, ¿sabes qué? Él promete siempre cuidarte, siempre recordarte quién eres. Dice el salmista, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra, ¿qué? De tus alas. Los que ofrecemos sacrificio de alabanza, hermano, vamos a estar cuidados y protegidos como Dios, por Él, como Él cuida a la niña de su ojo. No vamos a ser tocados, hermano, no vamos a ser tocados. Si usted lea, ya no me da tiempo, lea Levítico capítulo 24 y capítulo 25, cuando Dios le dice a su pueblo, si tú haces esto y esto, obedeces mis caminos, tu camino va a ser prosperado, la tierra que tú trabajes te va a dar mucho fruto y vas a ser saciado, dice, es más, vas a quitar el grano viejo para meter el nuevo porque ya no va a caber. Amén. Cuando venimos y obedecemos las ordenanzas de Dios, cuando venimos y ofrecemos sacrificio de alabanza, cuando no nos negamos a hacer las cosas como Él nos las manda. Levítico 24 y 25, léanlo en la semana. La adoración, cantar, no está peleado con orar y ayunar y leer. Adorar, orar y evangelizar, porque para eso hemos sido, ¿qué? Llamados. Amén. Póngase de pie, voy a pedir al grupo por favor que pase.